aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, todos los años, al llegar la Pascua, sacrificaba un cordero en cada casa de los hebreos. Y sin embargo, pues cada año, año tras año, aquel pueblo que estaba esclavizado en el pecado, a pesar de aquel sacrificio, seguía sumido, ¿no?, en esa esclavitud del pecado. Ninguno de esos corderos que cada año se sacrificaban podía limpiar las culpas de los pecadores, precisamente porque era un cordero sacado de ellos mismos, el cordero de los hombres, y nunca lo sucio puede limpiar la propia suciedad. Por eso, cuando llega la plenitud de los tiempos, Dios entregó a los hombres un cordero que no procedía de ellos, el Cordero de Dios. Y entonces sí, aquel Cordero de Dios, Jesucristo, que no está manchado por sus culpas, el Hijo de Dios, es capaz entonces de liberarnos del pecado. Siendo uno de nosotros, paga nuestra deuda, limpia nuestro pecado, porque es Dios, porque no procede de nosotros, sino de Dios. Y eso lo vio Juan, y así lo anuncia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde entonces, esta frase de Juan la repetimos también cada día en la Eucaristía, mostrando al Señor las manos del sacerdote como custodia, se manifiesta, ¿no?, se muestra a Jesús. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ante su presencia, todos clamamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Fijaos que la condición, podríamos decir, para que el Señor pueda entrar en nuestra casa y pueda sanarnos, es precisamente el reconocer nuestra indignidad y el reconocer que necesitamos esa salvación. Solo los pecadores que se reconocen como tales son entonces capaces de reconocer aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Aquellos que iban a buscar a Juan el Bautista, ¿qué buscaban?, pregunta el Señor en una ocasión. ¿Qué buscáis? Y buscaban aquel que les decía la verdad, buscaban aquel que les hablaba de conversión, buscaban aquel que pudo ser capaz no solo de mostrarles su pecado, sino de mostrarles a aquel que era capaz de salvarles de su pecado, de limpiarles
la mancha, la culpa de su pecado. Y por eso la Iglesia nos invita a la conversión. No como una especie de reprimenda constante para que nos sintamos mal, sino señalando a aquel que es capaz de limpiar, que es capaz de purificar, que es capaz de salvarnos. No es un mensaje, una invitación desde alguien, podríamos decir, superior, ¿no? que te achaca, que te dice, que te reprende, sino el que te muestra al Salvador, el que te muestra el remedio, pero que a la vez te indica que el camino de reconocer al Salvador es el camino de quien se reconoce necesitado de salvación. Por eso miramos a Jesús presente en la custodia. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros podríamos decir: Señor, yo no soy digno. Señor, yo soy pecador. Señor, yo te necesito. Y como dice ahí en el altar, el adoro te devote, ¿no? Límpiame a mí, inmundo. Esa palabra ahí que está en el lateral del altar, ¿no? Inmundo. Lleno de mancha, de inmundicia. Ese soy yo. Pero mostrarme así ante ti y reconocerme pecador me abre a tu propia salvación, a la salvación que tú me has querido dar. Por eso, Señor, te agradezco verdaderamente. Te agradezco que utilices tu poder sobre mí y que me hagas humilde para reconocerme necesitado de salvación. Señor, llévame por esos caminos de humildad, porque solo si me sé pecador me puedo encontrar con tu amor misericordioso.